Lo que tenía que ver con la apertura de nuestro programa, esto es la democracia en la palabra. Que usted tenga la posibilidad de elegir entre distintos pensamientos la forma de informarse, la manera de acceder a la realidad no próxima, que usted no está en condiciones de conocerla si no se la transmiten los medios, tiene que ver con la marcha natural de las sociedades. Hoy, la sociedad de la información realmente ocupa casi toda la vida de las personas. Sin duda, es un golpe terrible, me hago cargo de lo que digo, derogar por un decreto una ley, más allá de que sea legal y que esté contemplada en la legislación del país. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no hay continuidad jurídica en los gobiernos y que las políticas no son de Estado, sino son de gobiernos. Y de cada 4 años, si no logra la reelección el gobierno que está, el gobierno que viene va a derogar lo realizado en el periodo anterior, más allá de que si es bueno, si es malo. No obstante lo cual, no se puede tapar el sol con las manos. Usted puede tener la posibilidad de optar ahora por las redes sociales modos de informarse distintos. Más allá de que se haga una mayor concentración de medios como la que va a venir, no van a poder tener una voz única. No hay una sola voz. No hay una sola voz. Tan es así que la realidad impacta más allá de lo que le digan los medios. Por eso le hemos invitado a uno de los consultores de Córdoba, al que más respetamos, que es Norman Berra, para que nos diga cómo está impactando la realidad socioeconómica en el sentir de la población. Norman, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, Jorge. Gracias por venir. Gracias por la invitación, como siempre. Estaba leyendo tu blog y vienes dando cuenta en los últimos tiempos que la imagen del presidente, que está recién en los primeros 100 y pico de días de su mandato, con grandes triunfos políticos en el Congreso de la Nación, como por ejemplo el de hoy, como por ejemplo el de los fondos buitres, y podría seguir. Sin embargo, a pesar de esos triunfos en el Congreso de la Nación, y a pesar de la venida de Obama, de Hollande, y podría seguir, no está consolidando aquella imagen enormemente positiva de los días posteriores a su asunción. ¿Es así? Efectivamente, es como vos decís, y un poco lo anticipamos en el último encuentro que tuvimos hace unos 20 días, donde decíamos que el desgaste estaba básicamente viniendo de la mano de la agenda económica. En la medida en que esa agenda económica se ha ido desarrollándose y profundizándose, con el último hito como el aumento de las tarifas y con una inflación que sigue espiralizando, digamos, hacia arriba, esto ha ido mermando la imagen positiva y la aprobación del presidente Macri, ya habiendo agotado los primeros 100 días de periodo técnico de luna de miel, ¿no? Ya estábamos técnicamente fuera de una luna de miel y claramente esto está apareciendo en los indicadores de gestión y también los indicadores de consumo, que son centrales para construir la aprobación o desaprobación de una gestión. Hablemos de los indicadores de consumo. Nos anticipabas en tu visita anterior que estos indicadores daban cuenta que la gente ya estaba percibiendo hacia adelante, desde el punto de vista de la percepción del consumo, que las cuestiones iban a ser más difíciles. Claro, nosotros veníamos de un diciembre de altísima expectativa, como bien marcás vos, de mucho deseo de que le fuera bien al nuevo presidente, porque la sociedad entendía que eso también iba a redundar en beneficio propio. Y lo que estamos viendo ahora que el periodo de los deseos queda atrás y bueno, estamos transitando un momento de mayor realismo donde la opinión pública está calificando ya la gestión en función del impacto cotidiano. Y el impacto cotidiano en la mayoría de las aristas hasta ahora tiene que ver centralmente con la agenda económica, que es una agenda económica pesada con muchos temas, donde el consumo está teniendo una retracción importante, donde la inflación ha mermado no menos de un 10% el poder adquisitivo de las grandes masas, y además con una agenda económica donde la inflación no parece domada por el gobierno,
y la única chance de una menor inflación en el segundo semestre está pasando por un ajuste recesivo que tampoco es bueno para la economía, toda vez que el gobierno había prometido un primer semestre contractivo y uno segundo de expansión. Si en cambio estamos hablando de la mayoría de los economistas de consultoras privadas están hablando de un promedio de achique la economía de un punto, es muy difícil que con una actividad cayendo un punto en todo el año el consumo pueda reactivarse. Dabas cuenta en la última información que te leí que en una encuesta telefónica realizada en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde los niveles de aceptación del presidente han sido altísimos en los últimos tiempos, por primera vez la imagen del presidente y de su gestión es negativa por encima de lo positivo. ¿Esto es así? Es así, se trata de una encuesta de la consultora Dicen, que está haciendo monitoreo sistemático todos los meses en provincia de Buenos Aires, mejor dicho, en el conurbano bonaerense y en zona metropolitana, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en febrero encontraron que por primera vez perforó, digamos, la curva de desaprobación pasó por encima de la aprobación. Entonces tenía un 45% de bonaerenses de zona metropolitana que desaprobaba la gestión y contra un 41% que la aprobaba y un 14% que no se pronunciaba en ninguno de los dos sentidos. Y eso es importante porque, como decimos los consultores, Gran Buenos Aires y Cava son la zona núcleo de la política, digamos. El 33% de los electores de todo el país residen en ese distrito, con lo cual, si vos le sumas eso, que acá hace el mismo tiempo la consultora Barómetro hizo sobre esa misma población un estudio de consumo donde 2 de cada 3 calificaban la situación económica como negativa, estamos viendo aquello que decíamos con vos, bueno, la divergencia entre el indicador económico y de gestión no se puede sostener durante mucho tiempo. Yo no puedo calificar bien a un presidente cuya economía no me está resultando. En algún momento se empiezan a acercar o a converger los indicadores y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos hablando siempre de mediciones de coyuntura anteriores a los sucesos públicamente conocidos de esta semana. Ya vamos, ¿no?, a los sucesos últimos. Esto que aparece en las encuestas de opinión en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿puede ser trasladado también en otras encuestas que hayas leído en el resto del país? Bueno, de hecho, antes de venir acá, justo no tengo muy frescos los datos, pues los leí rapidísimo, pero vi una encuesta de consumo hecha en Rosario que mostraba también esta contracción de la actividad, digamos. Y las encuestas de consumo que han salido incluso hoy en La Voz del Interior, de los comercios minoristas, están hablando de una caída del 5% en marzo, en un marzo donde tuvimos un fin de semana hiper largo de Semana Santa. Entonces, los mismos analistas de Fedecom decían, si no hubiera habido ese fin de largo de Semana Santa, probablemente la caída hubiera sido más de 5. Mayor del 5. Exactamente. 5 estamos hablando contra marzo de 2015, que no fue un marzo esplendoroso, digamos, no estamos comparando contra un marzo rampante, ¿no? Fue el trimestre más recesivo del año pasado en la economía argentina. Exactamente. Ese primer trimestre. Tal Por lo cual. tanto, comparándonos con el primer trimestre recesivo del último año de Cristina Fernández, este ha sido peor. Exacto, las ventas minoristas en Córdoba cayeron 5 puntos. Cayeron con diferente impacto en distintos rubros, ¿no? Pero en general es una caída de 5 puntos, que no es un detalle menor para un mes, ¿no? ¿Cómo era más o menos, cómo se estaba instalando el orden de prelación de las preocupaciones de la gente? Hubo tiempos que en primer orden estaba la desocupación, otros tiempos la seguridad, otros tiempos, el poder adquisitivo, la educación. ¿Cómo está ese orden de prelación hoy? El principal cambio hoy es que ya desde febrero estamos viendo que los principales problemas son económicos. La inflación es el principal problema, el desempleo, que había dejado de ser un problema durante los últimos años de la gestión kirchnerista, vuelve a entrar dentro de los problemas. La pobreza crece como percepción. Por supuesto, la corrupción sigue siendo un problema y en la agenda de esta semana, parece en ese sin ninguna duda. Si la corrupción todavía está en los primeros 5 lugares de la grilla, lo que pasó con las empresas offshore, lo que pasó con Panama Papers, lo que pasó con el clan Macri, con el nombre del presidente, por lo menos en 2 empresas que aparecen en ese listado, ¿cómo crees que impactará? La corrupción nosotros la hemos medido hace 20 años que la medimos como problema. Siempre es uno de los primeros problemas endémicos de la sociedad y que la sociedad primero reclama. Pero sucede una cosa curiosa con la corrupción, que la gente critica la corrupción, pero la tolera cuando la economía marcha.
Menem ganó muchas elecciones con... Roban, pero hacen. Exactamente. Hay, si se quiere usar una etiqueta, un cierto cinismo de la opinión pública, en el sentido de decir, bueno, al fin y al cabo sabemos que todos los políticos, estoy citando palabras textuales de un focus group, roban en el quien más, quien menos. Ahora, si me mantienen ordenada la economía, yo tolero eso. Y fijémonos que cuando la opinión pública castigó la corrupción en el menemismo, en el 97, cuando el menemismo ya tenía una recesión terrible, rampante y 20 puntos de desocupación. ¿Por qué no la castigó antes? ¿Pues no la veía? No, sí la veía, pero consideraba que no había una alternativa sistémica política al menemismo, y en el 97 sí, a la alianza. Después sabemos cómo terminó esa historia. Pero, ¿para qué te digo esto? La corrupción afecta y permea sobre todo como problema cuando la economía no anda bien. Ese es el riesgo para la gestión de Macri, porque este es un momento de percepción económica de crisis. Esto no quiere decir que los que votaron a Macri van a dejar de probarlo automáticamente, pero sí crea una sensibilidad especial en la medida en que la economía no se enderece. Quizás por eso el presidente, en un reportaje a los colegas de La Voz del Interior, de Canal C, haya dicho, mi prioridad sigue siendo la cuestión de la inflación. Sin duda, porque él tiene muy claro... los números en su escritorio. Absolutamente, y sus asesores tienen muy claro que es muy difícil enfrentar una elección de medio término, como la del 2017, con una economía en esta inflación, que esta inflación es recesión más inflación. Porque durante el kirchnerismo vos tenías un índice de inflación alto, pero tenías una economía que crecía en la mayoría de los años. Todesca, la semana pasada, interventor o director pro del INDEC, habló de un crecimiento de la economía del 2,1% en el 2015. Desmintiendo todo lo que se dijo en la campaña del último año. Y aún así no le fue bien el oficialismo en la elección. Entonces es muy difícil para un gobierno enfrentar una elección con esta inflación. Porque no tiene nada de lo positivo, digamos. Está bien, tengo inflación y tengo recesión. Cuando tenía inflación pero tenía crecimiento, bueno, la iba pichuleando. Bueno, tengo una paritaria que me dio 5 puntitos de diferencia con respecto al costo de vida. Ese es el principal riesgo que Macri tiene y que sin duda él está viendo y su equipo de asesores ve también. Quizás la mayor potencialidad de Macri en esta situación es el regreso de Cristina en la peor de las circunstancias, porque para el común de la gente, Jaime es kirchnerismo, Lázaro Báez es kirchnerismo, y si no es para la mayoría de las personas, los grandes medios le hacen ver de que efectivamente es kirchnerismo. La presidenta regresa el 13 de abril a una declaración que tiene que hacer en un juzgado por el tema de los dólares a futuro, que dicen los especialistas que es un tema menor. Pero esto también puede beneficiar a Macri y darle un poquito de mayor zigzagueo, porque Cristina vuelve, pero en este marco. Claro, sin duda. En un momento donde se cuestiona la ética, no vamos a decir la honestidad todavía, pero la ética presidencial por el tema del offshore, sin duda que a Macri le conviene la mayor cantidad de horas de pantalla posible de funcionario kirchnerista y de Cristina también, porque es la contrafigura, digamos. En ese sentido hay un contraste muy claro de figuras, de estilo, de impronta hasta discursiva, ¿no? Ahí es negocio, digamos. Es negocio en la medida en que no termine de encontrar a Macri ni su equipo económico la forma de reactivar la economía, digamos. En las últimas encuestas que has participado, que has tenido acceso, ¿se mide la popularidad aún de Cristina Fernández? Se mide la imagen de Cristina y no hay alteraciones. Cristina tiene su núcleo duro de adherentes que la definen a capa y a espada, en torno de los 30 puntos, 35 puntos en algunas encuestas, y una imagen negativa en este momento, por supuesto, más alta, por arriba de los 40. Pero yo te diría que lo central de este momento que hay que entender es que cuando la sociedad tiene un nuevo gobierno, las expectativas están puestas en el nuevo gobierno. En el nuevo gobierno, no en lo que pasó. Claro, y eso tiene tanto de bueno, porque si, che, te están esperando a vos, ya no están pensando en otro, como de malo, porque si no le das respuesta, y bueno, todas las críticas van sobre vos. Macri le dijo, si yo no resuelvo la inflación en el segundo semestre, estoy muy claro que ya el argumento de la herencia se va a haber agotado su utilidad política. Ya voy a ser yo el culpable o responsable digamos. Norman, muchas gracias. No, Jorge, gracias a vos, como siempre. Regresamos para el final de nuestro programa.